Saludo a César Astudillo, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, los alcances jurídicos de la decisión de ayer de la Corte, y explicándolos como con manzanas y peras, ¿no? Primero, todo lo que pasó, todas esas reformas quedan invalidadas. Sí, realmente no queda nada y queda lo que había antes. Eso es muy importante porque ahora leo que hay algunos que tienen dudas de que si queda operando lo de antes. Sí, queda operando lo de antes. Finalmente, digamos, la Ley General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas ya existían, se hicieron reformas y entonces cuando la Corte las quita, las invalida, queda lo que estaba anteriormente. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el tema de la Ley de Comunicación Social, por los cambios que sugería en términos de propaganda político-electoral y propaganda gubernamental. Sí había un cambio drástico, pero eso ya no existe. Nos quedamos con las restricciones que sobre todo vienen de antes de la reforma de 2007. ¿Cómo se ejecuta ese acto jurídico? O sea, la Corte ayer dio su sentencia, digamos. Esa sentencia que se publica en... Como son acciones de inconstitucionalidad y quitan normas del sistema que el Parlamento, el Congreso las había creado. Y que ya estaban promulgadas. Estaban ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La sentencia de la Corte también se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento general, pero los efectos son claros y están marcados. Nada de lo que se cambiaban en estas dos leyes se queda y se quedan las leyes intactas como estaban antes. Déjame ponerlo así, porque yo sé, por ejemplo, ustedes tienen una base de datos muy buena de las leyes que van cambiando conforme se van cambiando las leyes. Supongo que ya cambiaron esas con la promulgación del Diario Oficial. Digamos, y ahora la van a tener que regresar a la versión anterior. Totalmente. Así de sencillo. Así de sencillo. Digamos, la Secretaría de Gobernación, el propio Congreso, la Corte, todos tienen sus bases de las leyes vigentes. Así es. Y siempre que hay una declaratoria de inconstitucionalidad, se dice, esto fue declarado inconstitucional por sentencia tal, y ahí se establecen los efectos para claridad. Digo, para que nos quede claro. ¿Y eso es inmediato, César? O sea, ¿a partir de ayer o tarda, digamos? Los efectos son inmediatos. Inmediatos. ¿No? Pero la publicación, eso sí, porque no le corresponde a la Corte, eso le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Sabemos, y eso pasó con estos decretos, cuando le llegan a Gobernación, la Gobernación los puede publicar de manera inmediata, como sucedió las reformas del viernes negro del Senado, ya se publicaron muy rápidamente, pero hay otras que las administran y las publican en más tiempo. Hay que esperar, uno esperaría y tendría confianza de que las publique, la sentencia de la Corte la publiquen de inmediato. Oye, pero ¿no se puede sentar la Secretaría de Gobernación y no publicarla? Sí, eso, digamos, ha sucedido. Digo, por este tipo de triquiñuelas que luego pueden hacer. Pero eso no afecta a no tiene implicaciones sobre los efectos de la sentencia. La sentencia claramente dijo, nada de eso queda por vicios en la construcción de las reformas. Muy bien. Ahora, ¿qué significa que regresen? A ver, ¿cuáles son los principales cambios que proponían estas dos leyes? Y por cierto, luego vienen otras, la segunda paquete del Plan B. Pero en este primer paquete, ¿qué es lo que cambiaba y a qué regresa? O sea, principalmente. Mira, básicamente, recordemos que del cambio del modelo de comunicación política que conoces bien, de 2007, se establecieron muchas restricciones. Se estableció una separación de lo que es la propaganda político-electoral, que es la que hacen candidatos, partidos políticos en contextos y en periodos determinados, que son las campañas electorales, de la información y la propaganda que dan las instituciones para dar a conocer lo que están haciendo, que antes estaba mezclado. Los que estaban en funciones públicas hacían mucha, digamos, propaganda para darse a conocer, para posicionarse. Entonces, la reforma de 2007 cambia eso y pone restricciones. Restricciones personales en función de quién puede hacer qué tipo de propaganda, restricciones temporales en qué momento y restricciones sustantivas. Por ejemplo, a los legisladores les dijo, a ver, pueden dar unos informes anuales,
pero en el contexto, si es un diputado federal, de su distrito electoral, ¿no? Si alguien salió elegido en el distrito 10 de Oaxaca, no tiene por qué irse a dar un informe en Chihuahua, etcétera, etcétera. Lo mismo los senadores de la República. Bueno, la reforma de la Ley General de Comunicación Social modificaba esas restricciones y las quitaba, ¿no? Las quitaba para facilitar que los funcionarios públicos tuvieran más libertad en uso, ahora dicen, de la libertad de expresión, poder mezclar temas que tienen que ver con información y temas que tienen que ver más con posicionamiento político. Déjame decirte que en lo personal yo estoy de acuerdo con esos cambios. O sea, a mí tú sabes que siempre me pareció terrible la reforma del 2007. Lo que pasa es que como cambiaron la ley, pues no se vale, ¿no? O sea, el cochinero que hicieron. Justo aquí a la Corte se la pusieron muy fácil, Leo. Sí. Porque la Corte desde mucho tiempo atrás, pero aquí en esta sentencia pudimos ver la construcción jurisprudencial que al menos desde 2008 ha hecho sobre la racionalidad del proceso legislativo, ¿no? Y ha dicho paso a paso qué es lo que se debe de garantizar, cuáles son las reglas que se deben observar, de tal manera que si no se observan hay una afectación. Y aquí fue lo que sucedió. Realmente la Corte lo que hizo fue aplicar, ahí están, son 30 criterios muy puntuales en donde, recordemos, lo que sucedió publicación de la Gaceta, ¿no? Dictámenes en las comisiones, en qué momento. Deliberación en el Pleno. Las convocatorias, todo eso que se trató de obviar dándole a esta iniciativa la consideración de urgente. Es verdad, el sistema jurídico mexicano permite que hayan iniciativas urgentes en pandemia, ¿no? Pero pandemia es excepcional. Es excepcional y se tiene que justificar. Claro. Aquí no había justificación, pero intentaron hacerlo todo muy velozmente y ahí entraron en un desaseo que llevó a dejar a la oposición de lado. Y esta construcción jurisprudencial, básicamente, si nos ponemos un poco en un plano más general, es la construcción del estatuto de la oposición. La Corte ha dicho, a ver, la oposición existe, representa un sector de la sociedad mexicana y en ese sentido tiene que formar parte de la deliberación. Así no tenga los votos para aprobar, pero debe participar. Totalmente. Como la dejaron de lado, la Corte dijo, se afectó el principio de deliberación democrática y entonces nada de esto puede continuar por esa afectación inicial. Es decir, le dieron una salida fácil a la Corte porque no tuvieron que entrar al fondo. Hubiera sido más difícil justo que lo hubieran hecho bien y que entraran al fondo y tema por tema. Claro. Es lo que ahorita con lo que viene todavía estamos por ver porque son procesos legislativos distintos. Si bien los dos fueron muy veloces y muy desaseados, son procesos diferentes. A ver, pero eso te pregunto, porque yo estoy previendo que la votación de ayer sienta un precedente para el segundo paquete del Plan B. Yo creo, y que ya lo suspendió, por cierto, el ministro Lainez, yo creo que van a acabar aplicando lo mismo, ¿no? Que no se cumple la forma procedimental y se va para atrás y no se entra al fondo. ¿No lo ves necesariamente así, César? No por un dato. Hay elementos de coincidencia. La coincidencia es la velocidad y el trámite tan abrupto y tan rápido que se le quiso dar para que esto saliera muy velozmente y eso condujo a un desaseo y a que no se le dé oportunidad a la oposición de participar. Pero lo que es diferente es que es un proceso legislativo diferente. Probablemente, bueno, y en esa reconstrucción hay que ver, porque a diferencia de este primer paquete, recordemos que este segundo fue de ida y vuelta. Lo que inicialmente aprobó la Cámara fue al Senado, pero después regresó para eliminar la cláusula de la vida eterna de los partidos. Entonces hubo un poco más de interacción, más de interlocución y consecuentemente hay que ir punto por punto viendo a cada uno en su individualidad. A mí, yo creo que el nivel de velocidad y de desaseo llevaría a que el final sea igual. Lo cierto es que también ayer vimos cómo el ministro Lainez, que es el ponente de este segundo paquete, dio elementos muy puntuales para ceñirse a estos criterios que tiene la Corte y parecería que los puede proyectar, pero hay que desengranar el proceso, de construirlo para ver si la oposición tuvo mayores posibilidades de participar. Ahí hay un dato diferencial que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, déjame regresar entonces. Vamos a retornar a la legislación anterior, ¿no? ¿Eso qué significa en materia de propaganda de funcionarios públicos? Y te lo voy a preguntar en particular del presidente.
¿El presidente va a poder tener mañaneras durante el proceso electoral? A ver, digamos, ahorita hay ciertos precedentes que han venido tratando de que todos entendamos qué es la mañanera para efectos de comunicación política. Sí. Sabemos que es el principal instrumento del presidente para comunicar, para dar directrices y para gobernar. Y de propaganda. Y de propaganda. Claro. ¿No? Ahorita ayer ya nos dijo que una de las banderas del proceso electoral 2024 va a ser el tema de la Corte. Por ejemplo, ayer ya posicionó un tema de campaña en esto. En esto, el Tribunal Electoral ha ido estableciendo ya ciertas restricciones que sí le ha dicho al presidente lo que no puede hacer, digamos, abiertamente en una mañanera, o realizar propaganda política en favor de ciertos candidatos. Por eso es que ahorita se ha cuidado mucho con lo que está pasando en el Estado de México y en Coahuila. Pero lo cierto es que hay muchas cosas sueltas. Es decir, sí el presidente tendría estas restricciones que hablé de tiempo, sustantivas y de lo que puede decir. Pero lo cierto es que este es un ejercicio inédito que antes no habíamos, nunca habíamos tenido. Y es cómo un presidente de la República ejerce su libertad de expresión. Claro que tiene límites, claro que él puede desbalancear la contienda electoral, y en ese sentido el Tribunal Electoral, que para este caso funciona en dos instancias, es la Sala Superior y la Sala Especializada que se encarga de estos temas, van a tener que ser muy puntuales en irnos diciendo que sí, que no. ¡Ay, qué horror! Ahorita lo han ido haciendo, pero esto es caso por caso. Va a ser tremendo eso. Va a ser un tema de la elección. Porque el presidente sí se puede mover a lo largo y ancho del país. Y el presidente aparte, pues yo soy de los que piensa que es una tontería limitar lo que puede decir o no un presidente, cuando claramente él está a favor de cierta opción política. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Pero pues la ley es la ley y va a haber mucha tensión, estamos de acuerdo, entre el tribunal y el Poder Ejecutivo. Entre el Tribunal Electoral, la Corte y el Poder Ejecutivo seguramente. Bueno, gracias César, gracias por venir. Vamos a hacer una breve pausa y viene Guido Lara y Benjamín Salmón a hablar de los liberales salvajes.